En el Hospital General de Guadalajara, el doctor Ramírez observaba los estudios médicos con el ceño fruncido, moviendo la cabeza lentamente de un lado a otro. Frente a él, sentados en sillas de plástico desgastadas por el tiempo, Gabriela y su esposo Miguel esperaban el veredicto con las manos entrelazadas, tan fuerte que los nudillos se habían puesto blancos. Era una tarde de julio, y el calor sofocante se colaba por la ventana del consultorio, mezclándose con el olor a desinfectante y el zumbido constante del aire acondicionado que apenas funcionaba. Afuera, el ruido de la ciudad, bocinas de autobuses, vendedores ambulantes ofreciendo elotes y aguas frescas, parecía provenir de otro mundo, uno al que ellos ya no pertenecían desde que todo había comenzado. Los resultados son concluyentes, dijo finalmente el doctor, quitándose los lentes y frotándose el puente de la nariz. El tumor ha crecido de manera acelerada. Según estas imágenes, está presionando áreas críticas del cerebro de su hija. Necesitamos operar de inmediato, pero debo ser honesto con ustedes. Las probabilidades no son favorables. Si te gusta este tipo de historias de fe y superación, suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Gabriela sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Su hija Daniela, de apenas 12 años, había comenzado con dolores de cabeza hacía 6 meses. Al principio pensaron que era el estrés de la escuela. Tal vez pasaba demasiado tiempo frente a la computadora haciendo tareas. Vivían en una colonia humilde de Tlaquepaque, donde Gabriela trabajaba limpiando casas y Miguel era albañil. Habían ahorrado cada peso para llevar a Daniela con médicos particulares cuando el IMSS les daba citas para dentro de 3 meses. Cada consulta les había quitado el sueño y el poco dinero que guardaban en una lata de galletas bajo la cama. Ahora, después de tanto luchar, las palabras del doctor caían como piedras sobre sus esperanzas. ¿Qué tan bajas son las probabilidades, doctor?, preguntó Miguel con voz temblorosa, aunque en el fondo no quería saber la respuesta. El médico suspiró profundamente antes de responder. La cirugía es extremadamente riesgosa. El tumor está en una zona muy delicada. Si operamos, existe un 70% de probabilidades de que Daniela no sobreviva o que quede en estado vegetativo. Si no operamos, le quedan quizás 2 meses, tal vez 3. Gabriela se llevó las manos a la boca para sofocar un sollozo. Miguel se quedó congelado, mirando fijamente la pared del consultorio donde colgaban diplomas y certificados que ahora le parecían crueles, burlas de una medicina que no podía salvar a su niña. Fuera, el sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras, colores que en otros tiempos les habrían parecido hermosos, pero que ahora solo anunciaban otra noche de angustia. Necesito que firmen estos documentos para programar la cirugía, continuó el doctor Ramírez, extendiéndoles una carpeta. Entiendo que es una decisión difícil, pero el tiempo no está de nuestro lado. Cada día que pasa, el tumor avanza. Esa noche, de regreso a su casa, Gabriela y Miguel viajaron en silencio en el autobús. El vehículo traqueteaba por las calles mal pavimentadas, pasando frente a taquerías iluminadas con luces de neón, tiendas de abarrotes con anuncios de Coca-Cola descoloridos por el sol y familias que cenaban en sus patios al aire libre. Todo seguía siendo igual allá afuera, pero para ellos el mundo se había partido en 2. El mundo antes del diagnóstico y el mundo después. Al llegar a su pequeña casa de concreto pintada de amarillo deslavado, encontraron a Daniela sentada en la sala viendo la televisión con su hermano menor, Sebastián. La niña sonrió al verlos entrar.
aunque se notaba pálida y más delgada de lo que debería estar una chica de su edad. «¿Qué dijo el doctor, mamá?», preguntó con esa mezcla de ingenuidad e intuición que tienen los niños cuando saben que algo malo está pasando, pero esperan que los adultos lo nieguen. «Todo va a estar bien, mi amor», mintió Gabriela, agachándose para abrazar a su hija, aspirando el aroma del champú de manzanilla que usaba, memorizando la calidez de ese abrazo como si pudiera guardarla para siempre. «Los doctores van a cuidar muy bien de ti». Esa madrugada, cuando todos dormían, Gabriela se levantó sin hacer ruido y salió al pequeño patio trasero de la casa. La noche estaba fresca, con ese aire limpio que solo se siente después de la medianoche. Arriba, las estrellas brillaban tímidamente, compitiendo con las luces de la ciudad. Gabriela cayó de rodillas sobre el suelo de cemento frío, junto a las macetas de geranios que su madre le había regalado años atrás, y comenzó a rezar como nunca antes lo había hecho en su vida. «Diosito santo, Virgen de Guadalupe, sé que no he sido la mejor católica», susurró con lágrimas rodando por sus mejillas. «Muchas veces me he quejado de mi suerte. He dejado de ir a misa por el cansancio del trabajo. Pero te lo suplico, no te lleves a mi niña. Ella no tiene la culpa de mis pecados. Llévame a mí si es necesario, pero déjala vivir. Tiene tantos sueños. Quiere ser maestra, ayudar a otros niños. No dejes que se apague esa luz». Miguel, que había despertado al notar la ausencia de su esposa, salió al patio y la encontró así, derramando su dolor al cielo. Se arrodilló junto a ella y tomó sus manos entre las suyas, ásperas por años de trabajo con cemento y tabiques. «No estás sola en esto, Gaby», le dijo con voz rota. «Vamos a luchar juntos, vamos a tener fe». A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, ambos caminaron 10 cuadras hasta la parroquia de San Pedro. Era domingo, y la primera misa comenzaba a las 6 de la mañana. Entraron a la iglesia cuando todavía estaba medio vacía, con solo algunas señoras mayores con rebozos sobre los hombros y un par de trabajadores con uniformes de servicios públicos que pasaban a rezar antes de su turno. El interior olía a incienso y a cera de velas. La luz de las veladoras parpadeaba frente a las imágenes de santos y vírgenes, creando sombras danzantes en las paredes de cantera. Gabriela y Miguel se sentaron en una banca de madera desgastada y se quedaron en silencio, mirando el altar donde una imagen de Cristo crucificado los observaba con expresión de sufrimiento y compasión. El padre Julio, un sacerdote de casi 70 años, que llevaba 40 sirviendo en esa parroquia, salió de la sacristía preparándose para la misa. Los vio allí, tan pequeños y desolados en medio de esa iglesia que había sido testigo de tantas plegarias, y algo en su interior le dijo que esa pareja necesitaba más que una misa rutinaria. Después de la celebración, cuando los demás feligreses ya se habían marchado, el padre Julio se acercó a ellos. «Los he visto aquí varias veces en las últimas semanas», dijo con su voz calmada y paternal. «¿Hay algo por lo que pueda rezar con ustedes?». Gabriela rompió a llorar de nuevo y entre sollozos le contó todo: el tumor, el pronóstico, las opciones terribles que enfrentaban. El padre Julio escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando, y cuando ella terminó, puso una mano sobre su hombro. «Vamos a hacer una novena», dijo con firmeza. «Durante 9 días vamos a reunirnos aquí para rezar por Daniela. Voy a convocar a la comunidad. La fe mueve montañas, hijos míos, y aunque no entendamos los caminos del Señor, debemos confiar en su misericordia. He visto cosas en mis años de sacerdocio que la medicina no puede explicar. Dios obra de maneras misteriosas». Esa misma tarde, el padre Julio tocó las campanas de la iglesia de manera especial. 3 toques largos y pausados, que en la comunidad significaban un llamado urgente.
En cuestión de horas, se corrió la voz por la colonia. La hija de Gabriela y Miguel, la niña que vendía gelatinas de colores afuera de su casa para ayudar con los gastos, estaba gravemente enferma. Las vecinas comenzaron a organizarse. Doña Carmen, la de la tienda de la esquina, puso una alcancía en su mostrador con una foto de Daniela y un letrero que decía «Para la operación de la niña». Don Héctor, el carnicero, donó una parte de sus ganancias del día. Hasta el señor que vendía tamales en la esquina, que apenas conocía a la familia, apartó dinero. La novena comenzó al día siguiente. El padre Julio había preparado un pequeño altar especial dedicado a San Judas Tadeo, el santo de las causas difíciles, y a la Virgen de Guadalupe. Cada noche, a las 7, la iglesia se llenaba. Llegaban personas de todas las edades, abuelas con rosarios gastados por décadas de oraciones, jóvenes que normalmente no pisaban la iglesia, pero que venían porque recordaban a Daniela de la escuela, familias enteras con niños que encendían veladoras con cuidado. El calor de julio hacía que todos sudaran dentro de la iglesia sin aire acondicionado, pero nadie se quejaba. Había algo en el ambiente, una energía que iba más allá de lo visible. Señor Jesús, tú que curaste a los enfermos, devolviste la vista a los ciegos y levantaste a los paralíticos, rezaba el padre Julio con voz potente que resonaba en las paredes de la iglesia. Te pedimos humildemente que pongas tus manos sanadoras sobre nuestra hermana Daniela. Sabemos que tu voluntad es perfecta, pero te suplicamos que le concedas una oportunidad de vivir, de cumplir el propósito que tienes para ella en este mundo. ¡Amén!, respondía la congregación al unísono, y el sonido de todas esas voces juntas era como un trueno de esperanza. Gabriela asistía cada noche con Daniela, quien a pesar del dolor constante de cabeza y el cansancio, insistía en ir. La niña se sentaba en primera fila, con las manos juntas y los ojos cerrados, moviendo los labios en oraciones que había aprendido de su abuela. Sebastián, su hermano de 8 años, le sostenía la mano. Miguel llegaba directo de la obra, sin siquiera cambiarse la ropa llena de polvo y cemento, y se arrodillaba hasta que le dolían las rodillas sobre el suelo de piedra. El tercer día de la novena, llegó a la iglesia una mujer que nadie conocía. Era de unos 50 años, con el cabello recogido en una trenza gris y ojos profundos que parecían haber visto mucho sufrimiento. Se acercó directamente a Gabriela después del rosario. «Mi nombre es Rosa», se presentó. «Escuché sobre tu hija. Hace 5 años, mi hijo estaba en coma después de un accidente terrible. Los doctores dijeron que no despertaría, que el daño cerebral era irreversible. Pero yo no dejé de rezar ni un solo día, y una mañana, sin explicación médica alguna, abrió los ojos. Hoy está casado y tiene una bebé. Quiero que sepas que los milagros existen. No pierdas la fe». Gabriela abrazó a esa mujer desconocida y lloró sobre su hombro. Esas palabras, viniendo de alguien que había caminado por el mismo valle de sombras, le dieron una fuerza renovada. Esa noche durmió un poco mejor, aunque seguía despertándose cada hora para verificar que Daniela estuviera respirando en la cama de al lado. Mientras tanto, en el Hospital General, el doctor Ramírez había programado la cirugía para dentro de 10 días. Había convocado a un equipo de especialistas, neurocirujanos, anestesiólogos, enfermeras con experiencia en pediatría, porque sabía que este caso requería todas las manos expertas disponibles. En las tardes, cuando terminaba su turno, se quedaba revisando los expedientes, buscando algún ángulo que hubiera pasado por alto, alguna técnica nueva que pudiera aumentar las probabilidades de éxito. Él mismo tenía 3 hijos, y casos como el de Daniela lo perseguían en sueños. El 5.º día de la novena, algo extraordinario sucedió. Daniela, que había estado sufriendo dolores de cabeza cada vez más intensos, despertó diciendo que le dolía menos.
Gabriela, siempre preocupada por no ilusionarse demasiado, atribuyó esto a los analgésicos, pero al día siguiente la niña se levantó con más energía de la que había tenido en semanas. Incluso pidió desayunar chilaquiles, su comida favorita, algo que no había tenido apetito de comer en mucho tiempo. «Mami, me siento mejor», dijo Daniela mientras comía sentada en la mesa de la cocina, con el sol de la mañana entrando por la ventana e iluminando su rostro todavía pálido, pero con un brillo en los ojos que había estado ausente. «Anoche tuve un sueño. Soñé que estaba en la iglesia y una señora vestida de blanco y azul me ponía la mano en la cabeza. Me decía que no tuviera miedo, que todo iba a estar bien». Gabriela sintió un escalofrío. La descripción que Daniela acababa de hacer coincidía exactamente con las representaciones de la Virgen de Guadalupe. Pero no quiso decir nada, no quería influenciar a su hija ni crear falsas esperanzas. Sin embargo, por primera vez en semanas, sintió algo parecido a la paz. El 7º día de la novena, la iglesia estaba más llena que nunca. Habían llegado personas de colonias vecinas que se habían enterado de la historia. Algunos llevaban fotos de sus propios enfermos, pidiendo que también se rezara por ellos. La comunidad de fe se había expandido, unida por el dolor compartido y la esperanza común. El padre Julio, emocionado por ver tanta gente congregada, decidió hacer algo especial. Invitó a Daniela a pasar al frente. «Esta niña», dijo señalándola con ternura, mientras ella se paraba tímidamente frente al altar, «es la razón por la que estamos aquí, pero también representa a cada uno de nosotros. Todos tenemos batallas, todos enfrentamos momentos en los que la fe es lo único que nos sostiene. Daniela, quiero que le pidas a Dios lo que necesitas». La niña, con voz temblorosa pero clara, dijo: «Dios, no tengo miedo de morir si ese es tu plan. Pero si puedo quedarme, quisiera ayudar a otras personas. Quiero ser maestra y enseñarles a los niños que siempre hay esperanza. Por favor, dame esa oportunidad». No había un solo ojo seco en la iglesia. Incluso hombres rudos que trabajaban en la construcción se limpiaban discretamente las lágrimas. El padre Julio puso su mano sobre la cabeza de Daniela y rezó una bendición especial, pidiendo la intercesión directa de todos los santos del cielo. Al día siguiente, faltando solo 2 días para la cirugía programada, Gabriela llevó a Daniela a una consulta de rutina preoperatoria. El doctor Ramírez necesitaba hacer algunos estudios finales para planear exactamente cómo abordaría el tumor. Daniela fue llevada a la sala de resonancia magnética mientras Gabriela esperaba afuera, rezando mentalmente, pasando las cuentas de un rosario pequeño que llevaba siempre en el bolsillo de su delantal. 30 minutos después, el técnico de radiología salió de la sala con una expresión confundida en el rostro. Llamó al doctor Ramírez de inmediato. El médico llegó casi corriendo, se metió a la cabina de control y comenzó a revisar las imágenes en la pantalla. Gabriela, viendo todo ese movimiento inusual, sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué había pasado? ¿Había empeorado Daniela? ¿El tumor había crecido tanto que ya no se podía operar? El doctor Ramírez salió después de lo que parecieron horas, pero fueron solo minutos. Su cara era indescifrable. Pidió a Gabriela que lo siguiera a su consultorio. Miguel, que había llegado corriendo desde la obra al recibir el mensaje de su esposa, entró justo en ese momento, con la camisa empapada de sudor y el miedo pintado en cada línea de su rostro. «Señores», comenzó el doctor Ramírez, y luego hizo una pausa tan larga que Gabriela pensó que iba a desmayarse. «Necesito que vean esto». Puso las imágenes en un negatoscopio iluminado. A la izquierda, las resonancias de hacía una semana, donde se veía claramente una masa oscura y amenazante en el cerebro de Daniela.
A la derecha, las imágenes de hoy. Gabriela no era doctora, pero hasta ella podía ver la diferencia. No lo entiendo, dijo el médico y su voz temblaba ligeramente. El tumor ha disminuido de tamaño, considerablemente. Esto no es médicamente posible en este tipo de tumor, no en este tiempo, no sin tratamiento. He llamado a 3 colegas para que revisen las imágenes porque necesito estar seguro de que no es un error de equipo o de lectura. Miguel y Gabriela se miraron. No necesitaban palabras. Ambos sabían lo que había pasado. Las novenas, las oraciones, la fe de toda una comunidad. ¿Qué significa esto, doctor?, preguntó Miguel. ¿Ya no necesita la operación? Todavía es prematuro decirlo, respondió el médico con cautela profesional, aunque su voz traicionaba su asombro. Voy a pedir otra resonancia en 3 días. Si el tumor continúa reduciéndose, bueno, sería algo que no he visto en mis 25 años de práctica. Esa noche, la noticia se esparció por la colonia como pólvora. La novena se había convertido en una celebración anticipada. La gente llegaba a la iglesia no solo a rezar, sino a dar gracias. Llevaban flores, veladoras, ofrendas. Una mujer llegó con un ramo de rosas blancas tan grande que apenas podía cargarlo. Un grupo de mariachis de la colonia ofreció tocar las mañanitas a la Virgen de Guadalupe después del rosario. El padre Julio, tratando de mantener la calma y no adelantarse a los hechos, recordó a todos que debían seguir rezando y que la voluntad de Dios se manifestaría como debía ser, pero incluso él, con décadas de experiencia ministerial, sentía que estaba presenciando algo especial. He visto muchas cosas, le confió esa noche a la hermana Lucía, una monja que ayudaba en la parroquia, pero esto tiene algo diferente. Hay una energía, una presencia. Creo que el cielo está escuchando muy atentamente. Los siguientes 2 días fueron una mezcla de esperanza y temor. Gabriela alternaba entre momentos de fe absoluta y momentos de duda. ¿Y si el próximo estudio mostraba que el tumor había vuelto a crecer? ¿Y si había sido solo una fluctuación temporal? Miguel, más práctico pero igualmente nervioso, seguía trabajando pero dejaba todo a medio hacer para llamar a casa cada hora y preguntar cómo estaba Daniela. La niña, por su parte, parecía cada día más fuerte. Sus dolores de cabeza habían prácticamente desaparecido. Había vuelto a reír, a jugar con su hermano, a dibujar en su cuaderno sus planes de ser maestra. Una tarde, mientras dibujaba una escuela llena de niños felices, le dijo a su madre: «Mami, voy a estar bien». Esa señora del sueño me lo prometió. Llegó el día del segundo estudio. Esta vez, toda la familia fue al hospital, incluyendo a Sebastián. En la sala de espera, un grupo de vecinos se había presentado sin avisar, simplemente para acompañarlos. Doña Carmen trajo un termo con café y pan dulce. Don Héctor llegó con su rosario. Rosa, la mujer que había compartido su testimonio de sanación, también estaba allí, sosteniendo la mano de Gabriela como una hermana. Cuando Daniela entró a la sala de resonancia, el técnico ya había sido alertado sobre el caso especial. Él mismo estaba curioso por ver qué mostrarían las nuevas imágenes. Mientras la máquina hacía su trabajo con ese sonido metálico y repetitivo característico, él observaba las imágenes formándose en tiempo real en su monitor. De repente, se quitó los audífonos y se acercó más a la pantalla. Ajustó controles, cambió ángulos, repitió secuencias. «Doctora Rivera», llamó a la radióloga de turno, «necesito que vea esto». La doctora Rivera, una mujer de unos 40 años con fama de ser extremadamente seria y escéptica, se acercó a la pantalla. Durante 5 minutos no dijo nada, solo observaba las imágenes con el ceño fruncido.
Finalmente se quitó los lentes y los limpió lentamente con su bata, como si necesitara asegurarse de que estaba viendo bien. «Llama al doctor Ramírez», ordenó. «Ahora». 15 minutos después, el doctor Ramírez estaba en la sala de control, mirando las mismas imágenes que habían dejado sin palabras a sus colegas. Comparó las imágenes nuevas con las de 3 días atrás en su tablet, yendo de un lado a otro con el dedo, midiendo, analizando. El tumor no solo había disminuido más, prácticamente había desaparecido. Quedaba solo una pequeña sombra, una fracción de lo que había sido, y hasta esa sombra parecía estar en proceso de disolverse. «Esto es imposible», murmuró, pero su voz no sonaba molesta o incrédula, sino maravillada. «Médicamente hablando, esto no puede estar pasando, pero está pasando. Está justo aquí, en estas imágenes». Salió a la sala de espera donde Gabriela, Miguel y el grupo de vecinos esperaban en un silencio tenso. Todas las miradas se clavaron en él al instante. El doctor los miró a todos, y por primera vez desde que los había conocido, sonrió. No una sonrisa pequeña y profesional, sino una sonrisa amplia que transformó completamente su rostro normalmente serio. «No sé cómo explicar esto», dijo. «Voy a consultar con más especialistas, vamos a hacer seguimiento constante, pero lo que estoy viendo en esas imágenes es extraordinario. El tumor está prácticamente desaparecido. Su hija no necesita cirugía. Daniela se está curando». Gabriela cayó de rodillas en medio de la sala de espera. Miguel se cubrió el rostro con las manos y sus hombros se sacudieron con sollozos de alivio. Los vecinos comenzaron a abrazarse, a llorar, a reír simultáneamente. Doña Carmen sacó una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe de su bolso y la besó repetidamente. Rosa solo sonreía, asintiendo lentamente, porque ella sabía exactamente lo que esta familia estaba sintiendo. El doctor Ramírez, viendo toda esa emoción, sintió algo que no había sentido en años de práctica médica. Como científico, su mente buscaba explicaciones: remisión espontánea, error de diagnóstico inicial, algún factor biológico desconocido. Pero como ser humano, como padre, como alguien que había visto demasiados niños perder batallas contra enfermedades terribles, permitió que una pequeña parte de él creyera en algo más grande que la medicina. «Voy a ser honesto», les dijo. «No puedo explicar esto con la ciencia que conozco. He revisado estos estudios una y otra vez. He consultado con los mejores especialistas que conozco, y ninguno tiene una explicación. Ustedes pueden llamarlo como quieran. Yo voy a llamarlo inesperado. Muy, muy inesperado». Esa noche, la iglesia de San Pedro estaba tan llena que la gente se desbordaba hacia la calle. El padre Julio había convocado una misa especial de acción de gracias. Daniela entró caminando de la mano de sus padres, y cuando la congregación la vio, estalló en aplausos. La niña, abrumada por toda esa atención, se sonrojó y escondió su rostro en el costado de su madre, pero luego, lentamente, levantó la mirada y sonrió. El padre Julio celebró la misa con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. En sus 40 años de sacerdocio había bautizado a cientos de niños, había casado a decenas de parejas, había despedido a muchos en funerales. Pero esto era diferente. Esto era presenciar directamente la mano de Dios obrando en el mundo. «Hermanos», dijo durante su homilía, con voz quebrada por la emoción, «no sé por qué el Señor decidió bendecir a Daniela con esta recuperación milagrosa. Sus caminos son inescrutables, pero sí sé esto: hemos sido testigos de su amor infinito. Esta niña no fue sanada solo por las oraciones de sus padres, sino por las oraciones de toda una comunidad unida en fe.
Cada vela que encendieron, cada rosario que rezaron, cada lágrima que derramaron, fue escuchado en el cielo. Después de la misa, la gente hacía fila para abrazar a la familia, para tocar a Daniela como si algo de ese milagro pudiera contagiárseles. Una anciana con las manos deformadas por la artritis le dijo a la niña: «Tú eres una bendición, hijita. Dios te salvó, porque tiene grandes planes para ti. No lo olvides nunca». En las semanas siguientes, la historia de Daniela se esparció más allá de la colonia. Los periódicos locales quisieron entrevistar a la familia. Un canal de televisión regional mandó a un reportero. El doctor Ramírez fue contactado por revistas médicas que querían documentar el caso. Él accedió, pero siempre con una nota al final de sus reportes que decía: «Remisión espontánea inexplicable. Se requiere más investigación». Pero en privado, cuando sus colegas le preguntaban qué pensaba realmente, él decía: «Creo que hay cosas que la medicina no puede medir, y está bien admitirlo». Gabriela y Miguel volvieron a su vida normal, pero transformados. Gabriela seguía limpiando casas, pero ahora lo hacía con canciones de gratitud en los labios. Miguel seguía trabajando en construcción, pero cada vez que veía a su hija sana y feliz, tenía que detenerse un momento para dar gracias. Sebastián le contaba a todos sus amigos de la escuela que su hermana había sido curada por un milagro, y aunque algunos niños se burlaban, él no se dejaba intimidar porque había visto la verdad con sus propios ojos. Un año después, en el aniversario de la noticia de la curación, el padre Julio organizó una misa especial. Esta vez no era una súplica desesperada, sino una celebración. Daniela, ahora con 13 años, había crecido y se había fortalecido. Su cabello, que se había caído un poco durante los meses de enfermedad, había vuelto a crecer grueso y brillante. Sus ojos tenían esa luz especial de alguien que ha mirado a la muerte y ha elegido vivir plenamente. «Quiero compartir algo», dijo Daniela cuando el padre Julio le ofreció el micrófono. Su voz, antes tímida, ahora sonaba segura. «Cuando estaba enferma tenía mucho miedo. No entendía por qué me estaba pasando eso a mí. Pero ahora entiendo que a veces las pruebas más difíciles nos llevan a los lugares más hermosos. Conocí a personas maravillosas. Vi cómo una comunidad se unía por alguien que ni siquiera conocían bien. Vi a mi mamá y mi papá amar de una manera que nunca había visto antes, y aprendí que la fe no es solo creer cuando todo está bien, sino especialmente cuando todo parece perdido». Hizo una pausa, limpiándose discretamente una lágrima. «El doctor dijo que no puede explicar científicamente lo que pasó, pero yo sí puedo. Ustedes rezaron por mí. Dios escuchó. Y aquí estoy. Ahora mi misión es vivir una vida que honre ese regalo. Por eso he decidido que cuando sea grande, no solo quiero ser maestra, quiero trabajar con niños enfermos, quiero darles esperanza como ustedes me la dieron a mí». La iglesia estalló en aplausos. Muchos lloraban abiertamente. Rosa, la mujer que había compartido su propio testimonio un año atrás, levantó las manos al cielo en gratitud. El doctor Ramírez, que había sido invitado a la celebración y había aceptado por curiosidad, se encontró limpiándose los ojos discretamente. Él había visto el antes y el después en términos médicos, pero esto, ver a la niña de pie, fuerte, con sueños y planes, esto era el verdadero milagro que ninguna resonancia magnética podía capturar. Después de la misa, la comunidad organizó una pequeña fiesta en el patio de la iglesia. Había tamales, pozole, aguas frescas y un pastel decorado con una imagen de la Virgen de Guadalupe. Los mariachis que habían tocado durante la novena volvieron para tocar gratuitamente.
El sol de la tarde iluminaba todo con una luz dorada, y había algo en el aire. Tal vez era el olor del incienso mezclado con el aroma de la comida, o tal vez era algo más intangible que hacía sentir que ese lugar, ese momento, estaba tocado por lo sagrado. Gabriela y Miguel se tomaron un momento para alejarse del bullicio y miraron a sus dos hijos jugando con otros niños. Daniela perseguía a Sebastián entre las mesas, riendo con esa risa contagiosa que habían temido nunca volver a escuchar. Miguel rodeó a su esposa con el brazo. «A veces pienso que tal vez todo fue un sueño», dijo en voz baja. «Que voy a despertar y todavía estaremos en ese consultorio escuchando el diagnóstico terrible». «No fue un sueño», respondió Gabriela, apretando su mano. Fue real, el miedo fue real, el dolor fue real. Pero también lo es esto. Ella está aquí, está viva, está feliz, y eso también es real. Los exámenes médicos continuaron durante meses. Cada 3 meses, Daniela iba a chequeos. Cada vez, los doctores esperaban encontrar algún rastro del tumor, alguna señal de recurrencia, pero cada vez las imágenes salían limpias. Tan limpias que nuevos médicos que no conocían la historia inicial dudaban que hubiera habido alguna vez un tumor. El doctor Ramírez guardaba los expedientes originales en un archivo especial en su oficina, marcado simplemente como «caso extraordinario». 2 años después del diagnóstico original, cuando Daniela tenía 14 años, el hospital invitó a la familia a participar en una conferencia médica sobre casos excepcionales. El doctor Ramírez presentó el caso ante un auditorio lleno de médicos, neurocirujanos y especialistas de todo el país. Mostró las imágenes, el antes y el después, y explicó cada detalle clínico. Cuando terminó, hubo un largo silencio. «¿Cuál es su conclusión médica, doctor Ramírez?», preguntó un oncólogo pediátrico de Ciudad de México. El doctor Ramírez miró hacia donde Daniela estaba sentada con su familia en la última fila del auditorio. «Mi conclusión es que la medicina es maravillosa y ha salvado innumerables vidas. Pero no es omnipotente. Hay factores que no podemos medir: el poder de la esperanza, el efecto de una comunidad que se une en un propósito común y, sí, para aquellos que creen, la posibilidad de la intervención divina. Yo no puedo probar ninguna de esas cosas en un laboratorio, pero sí puedo decirles que esa niña, que según todos los protocolos médicos debería haber muerto hace 2 años, está sentada ahí atrás, sana, feliz y planeando su futuro. Llámelo como quieran, pero yo llamo a eso extraordinario». Hubo murmullos en el auditorio. Algunos médicos parecían escépticos, otros pensativos. Pero cuando Daniela se puso de pie y saludó tímidamente con la mano, mostrando que era real, que no era solo números en un gráfico, sino una persona viva y vibrante, varios doctores comenzaron a aplaudir. Pronto, todo el auditorio se unió. Esa noche, de regreso en su casa, Daniela escribió en su diario, un hábito que había comenzado después de su recuperación. «Hoy fui a un hospital lleno de doctores muy inteligentes. Hablaron de mi tumor, de las imágenes, de probabilidades y estadísticas. Yo solo sonreía porque ellos buscan respuestas en sus máquinas, pero yo sé dónde está la respuesta. Está en las oraciones de mi mamá en el patio a medianoche. Está en las manos ásperas de mi papá, que se arrodillaba aunque le dolieran las rodillas. Está en una iglesia llena de vecinos que ni siquiera me conocían bien, pero que lloraron por mí. Está en un padre que nunca perdió la fe. Está en una virgen vestida de blanco y azul que visita a niñas asustadas en sueños. Esa es mi respuesta». Los años pasaron. Daniela se graduó de la secundaria con honores. En su ceremonia de graduación dio el discurso de despedida. Habló de su experiencia, no con dramatismo excesivo, sino con honestidad tranquila.
Explicó que había aprendido que la vida es frágil, pero también increíblemente resistente, que había visto el peor escenario posible transformarse en el mejor resultado imaginable, y que eso le había enseñado a nunca rendirse ni en los momentos más oscuros. Algunos de ustedes saben mi historia, dijo mirando a sus compañeros de clase. Otros, tal vez no. Pero todos enfrentaremos momentos difíciles. Todos tendremos nuestros propios tumores, ya sean literales o metafóricos. Mi mensaje para todos ustedes es simple. Tengan fe, busquen a su comunidad, no enfrenten los problemas solos y nunca, nunca subestimen el poder de la esperanza. Entre la audiencia, Gabriela y Miguel lloraban de orgullo. El padre Julio, ahora de 75 años y un poco más frágil, estaba ahí también, sonriendo con sus ojos húmedos. El doctor Ramírez había sido invitado y había venido, no como médico, sino como alguien cuya vida había sido tocada por esta familia. Cuando Daniela cumplió 18 años, entró a la universidad para estudiar educación especial y psicología infantil. Quería especializarse en trabajar con niños con enfermedades graves. Su primer día de clases, se sentó en el salón y miró alrededor a sus compañeros. Todos parecían nerviosos, emocionados, inciertos sobre el futuro. Ella también sentía esas emociones, pero había algo más, una profunda certeza de que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que se suponía que debía hacer. Durante sus años de universidad, Daniela comenzó a visitar el Hospital General de Guadalajara como voluntaria. Trabajaba en el área de oncología pediátrica, el mismo piso donde había sido diagnosticada años atrás. Pasaba tiempo con los niños enfermos, les leía cuentos, jugaba con ellos, pero sobre todo les daba algo invaluable: esperanza, desde la perspectiva de alguien que había estado exactamente donde ellos estaban. Una tarde, mientras visitaba a una niña de 11 años llamada Ana, que acababa de recibir un diagnóstico de tumor cerebral, los padres de la niña le preguntaron: ¿por qué haces esto? ¿Por qué vienes aquí cuando podrías estar en cualquier otro lugar? Daniela sonrió y se levantó la manga de su camisa, mostrando un pequeño tatuaje en su muñeca, una rosa con las palabras fe, esperanza, vida, escritas en letras delicadas. Porque hace años yo estaba en una cama como esta, dijo, y la gente me dio esperanza cuando todo parecía imposible. Ahora es mi turno de devolver ese regalo. Les contó su historia. No todos los detalles, solo lo esencial. Ana, la niña enferma, la escuchó con los ojos muy abiertos. ¿De verdad te curaste, sin operación?, preguntó con voz llena de esperanza. «De verdad», respondió Daniela. «Y sé que tu situación es diferente, que cada caso es único. Pero también sé que los milagros existen. No siempre son del tipo que esperamos, no siempre vienen de la manera que imaginamos. Pero la fe nos da fuerza para enfrentar lo que venga, sea cual sea el resultado». La madre de Ana comenzó a llorar. El padre abrazó a Daniela como si fuera su propia hija. Esa noche, antes de irse, Daniela les dio el número de teléfono del padre Julio. «Si necesitan un lugar para rezar, para encontrar comunidad, vayan a esta iglesia», les dijo. «Él les ayudará». Años después, cuando Daniela tenía 25 años y trabajaba como maestra en una escuela para niños con necesidades especiales, recibió una llamada del doctor Ramírez, quien ahora estaba retirado. «Daniela, hay un congreso médico internacional en Monterrey sobre casos médicos excepcionales», le dijo. «Quieren que presentemos tu caso, no solo las imágenes médicas, sino también el impacto humano. ¿Estarías dispuesta a acompañarme y contar tu historia?». Ella aceptó sin dudar. En el congreso, ante cientos de médicos de todo el mundo, el doctor Ramírez presentó el caso clínico con todos sus detalles técnicos. Luego,
invitó a Daniela al escenario. Ella, ahora una mujer joven y segura, se paró frente al micrófono y habló no como una paciente, sino como una sobreviviente. Los doctores buscan respuestas en los datos, comenzó, y eso es importante, necesario. Pero yo estoy aquí para decirles que hay otra dimensión en la sanación que tal vez no pueden medir con sus instrumentos. La fe de mi familia, las oraciones de mi comunidad, la esperanza que nunca se rindió. Esas cosas son tan reales como cualquier medicamento, tan poderosas como cualquier cirugía. No estoy diciendo que la medicina no sea importante. Sin los doctores que me diagnosticaron y monitorearon, no estaría aquí. Pero tampoco estaría aquí sin las manos de toda esa gente que se arrodilló a rezar por mí. Hizo una pausa, mirando directamente a la audiencia. Ustedes trabajan con cuerpos, con células, con tumores. Pero no olviden que también trabajan con personas, con familias, con corazones que necesitan esperanza tanto como necesitan tratamiento. A veces, lo más poderoso que pueden hacer es admitir que no tienen todas las respuestas y dejar espacio para el misterio, para lo inexplicable, para lo milagroso. La ovación fue estruendosa. Médicos de culturas completamente diferentes, algunos religiosos, otros ateos, todos reconocieron la verdad en sus palabras. Después de la presentación, decenas de doctores se acercaron no para cuestionar el caso, sino para compartir sus propias historias de recuperaciones inexplicables, de casos que los habían dejado sin respuestas pero llenos de asombro. Esa noche, Daniela llamó a sus padres desde su hotel en Monterrey. «Mami, papi», les dijo, «hoy hablé frente a cientos de doctores sobre lo que nos pasó, y me di cuenta de algo. Nuestra historia no es solo nuestra. Es de todos los que alguna vez han enfrentado algo imposible y han encontrado la fuerza para seguir adelante. Es de cada persona que ha rezado por alguien más. Es de cada comunidad que se ha unido en amor. Nuestro milagro no fue solo que me curé, fue que nos enseñó a todos a creer de nuevo. Gabriela, ahora con más canas pero aún con ese espíritu inquebrantable, respondió, «Siempre supe que Dios te salvó por una razón, mija. Ahora veo cuál era. No solo para que vivieras, sino para que ayudaras a otros a creer que también pueden vivir». Hoy, más de 15 años después de aquel diagnóstico terrible, Daniela trabaja en un centro de apoyo para familias con niños con enfermedades graves. Ha escrito un libro sobre su experiencia titulado Más allá de la ciencia, un viaje de fe y sanación. Cada año, en el aniversario de su recuperación, organiza una misa especial en la iglesia de San Pedro, ahora dirigida por un sacerdote más joven, pero con el mismo espíritu del padre Julio, quien falleció hace 3 años a los 80 años, en paz y rodeado de amor. El doctor Ramírez, antes de morir hace 2 años, le dejó a Daniela un regalo, las imágenes originales de su tumor, enmarcadas junto con las imágenes de su curación. También le dejó una carta que decía, «Daniela, en mi carrera vi muchos casos médicos interesantes, pero el tuyo me enseñó algo que ningún libro de medicina pudo enseñarme, que la sanación no es solo ciencia, es un misterio hermoso donde se encuentran el conocimiento humano y algo más grande que nosotros. Gracias por enseñarle a este viejo doctor a ver más allá de lo que pueden capturar las máquinas». Gabriela y Miguel, ahora abuelos de 2 nietos que Sebastián les ha dado, siguen viviendo en la misma casa amarilla de Tlaquepaque. Cada mañana, antes de que salga el sol, Gabriela sigue saliendo a ese pequeño patio trasero donde una vez se arrodilló en la desesperación más profunda. Pero ahora se arrodilla en gratitud, dando gracias por cada día adicional que le fue concedido con su hija, por cada logro que Daniela ha alcanzado, por cada vida que su niña ha tocado.
La historia de la sorprendente recuperación que los médicos no pueden explicar se ha contado en iglesias, hospitales y reuniones familiares por toda la región. Ha inspirado a incontables personas a no perder la fe en sus propias batallas. Algunos la llaman un milagro médico, otros la llaman coincidencia estadística. Pero para aquellos que la vivieron, para la familia que lloró y rezó, para la comunidad que se unió en oración, para la niña que enfrentó la muerte y eligió vivir, es simplemente la prueba de que hay fuerzas en este universo más poderosas que cualquier cosa que podamos medir o entender. Y en algún lugar, en un archivo médico en el Hospital General de Guadalajara, permanece un expediente marcado como caso extraordinario, con imágenes que muestran lo imposible hecho realidad, recordándonos a todos que a veces, solo a veces, lo que parece el final es solo el comienzo de algo maravilloso.